Muy buenos días. Como siempre, el Evangelio trayéndonos palabras de vida, palabras que nos orientan y nos iluminan nuestro diario caminar. El día de hoy en el Evangelio, estas palabras que Jesús dice, las deberíamos de reflexionar, pero no solamente en nuestros oídos, sino en nuestro corazón, porque van directamente a una actitud que posiblemente puede marcar la diferencia entre vivir como las hojas de los árboles que se mueven de un lado a otro a capricho del viento, o entre la solidez de alguien que tiene voluntad. Escuchemos lo que dice el Evangelio. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió: también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creéis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, pues, a Jesús: no lo sabemos. Y él les replicó a sí mismo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Es un texto que es muy interesante que podamos reflexionar. Porque en Jesús vemos claramente esto. Él es quien tiene autoridad, Él es la autoridad, pero también tiene convicción. Ahora, estas dos cosas son las que van a marcar la determinación en nuestras acciones. Voy a estar usando el texto bíblico y el ejemplo que tenemos ahí en la Biblia, pero esto tú lo puedes traducir en cada aspecto de tu vida. Y aquí es donde nosotros debemos de iluminar nuestro diario vivir con la palabra de Dios. Le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué era lo que Jesús hacía? Predicar la palabra de Dios. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Sanar a los enfermos, acoger a los pecadores, restaurar la dignidad del ser humano. Y aquellos que tenían autoridad, los sumos sacerdotes y los escribas, se acercan a Jesús y le dicen: ¿y tú con qué autoridad haces esto? Veamos un poco en el interior. Para los sumos sacerdotes, ellos tenían autoridad, pero no tenían convicción. Los fariseos tenían autoridad, pero no tenían convicción. Y así pudiéramos ir diciendo a todos aquellos que estaban en la jerarquía, que tenían la autoridad de predicar, de sanar, de congregar, de levantar al pueblo, pero no lo hacían. ¿Por qué no lo hacían a pesar de que tenían autoridad? Porque les faltaba la convicción. Y la convicción es esa seguridad interior de saber qué es lo que quieres. Pareciese que ellos no sabían qué era lo que querían. Vivían más en un modus vivendi, en una rutina, en algo que era más porque lo tenían que hacer que porque lo querían hacer. Cuando ven a Jesús que Él sí hace con convicción, entonces se acercan y no le preguntan: ¿con qué convicción haces eso? Porque evidentemente Jesús se movía con una convicción de amor, cosa que a ellos definitivamente no lo tenían. Entonces le preguntan con esta interrogante, que lo que quieren es como hacer caer a Jesús, diciéndole: ¿y con qué autoridad haces esto? Porque para ellos Jesús no tenía autoridad. Pero ellos, que eran los que tenían, los que habían recibido legalmente y formalmente la autoridad sobre el templo, sobre las leyes, sobre el pueblo, pues resulta que no la estaban usando para nada. No eran obedientes a la ley. Eran esclavos, pero su corazón no estaba en convicción, en amor. Por eso le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad? Así como para tratar de desacreditarlo.
Y es ahí donde Jesús les devuelve una pregunta para darles a entender que ellos no tenían autoridad, porque si ellos tenían autoridad, iban a poder determinar de quién era el bautismo de Juan, si de Dios o de los hombres. Y aquellos empiezan a discurrir entre ellos, y en donde nos damos cuenta que ellos tampoco tenían autoridad porque no tenían convicción, en el miedo a la gente. Porque decían, si decimos que es de Dios, entonces Él nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, entonces el pueblo nos va a atacar. Entonces, ¿qué decimos? Pues que no sabemos. Ahí queda claro que ellos no tenían autoridad. Ya la habían perdido. Estaban revestidos de una supuesta autoridad que era más de adorno que en realidad de unción y convicción. Por eso se acercan a Jesús y le dicen, no lo sabemos. Jesús en su interior dice, sí lo saben. No quieren decírmelo, pues yo tampoco se los digo. En Jesús nos damos cuenta que se juntan estas dos realidades. Él es quien tiene autoridad, Él es la autoridad. Pero Él también tiene la convicción de querer hacer las cosas. Él tiene la convicción de que lo que dice es lo correcto. Él tiene la convicción de saber cuál es el plan de Dios para la vida de Él y para la vida de los que lo están escuchando. Por eso cuando Él lee en aquel texto de Lucas, cuando Él en el templo saca el rollo del profeta Isaías o se lo dan y Él lo empieza a leer y dice ese plan pastoral que Él tiene, describe quién es Él con esas palabras, el Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, a declarar, y empieza a decir, al final, todo el mundo se le queda viendo y Él dice, hoy se ha cumplido. En Jesús está la autoridad, Él es la autoridad, pero no solamente una autoridad que se reviste de fuera, sino que incluso brota de su interior, de una convicción de saber que hace lo correcto. ¿Esto cómo lo traducimos nosotros en nuestro diario vivir? ¿Qué tanta convicción tienes? Bien, pensemos en los fariseos. Ellos, como la hoja del árbol que se mueve de un lado a otro, así estaba la autoridad de los fariseos. Si decimos que de los hombres, el pueblo nos regaña. Si decimos que de Dios, Jesús nos critica. Entonces estaban a expensas de lo que la demás gente decía, opinaba sobre ellos. Lo que los fariseos querían era ganarse el favor del pueblo en lugar de ganarse el favor de Dios. La autoridad que ellos tenían era más como un adorno, un títere, como un bufón, que en realidad una convicción que determinaba el rumbo de ellos. Nosotros, cuando nos movemos en nuestra vida, ¿actuamos por convicción? ¿Por obediencia a la palabra de Dios? ¿Por obediencia a Dios quien nos manda amar, perdonar, ser libres, ser felices? O más bien nos movemos en esta tierra por criterios de qué dirán de mí, qué pensarán de mí, si hago esto, Por eso es importante que podamos aprender a ejemplo de Jesús. Tú haces las cosas por obediencia a la autoridad, porque Dios te lo manda, y lo haces por convicción, porque las dos cosas tienen que estar unidas. Es como aquel que llega y me dice, Padre, pues fallé con este mandamiento porque, pues así lo dice la iglesia. Yo no estoy de acuerdo, pero pues si la iglesia lo dice, entonces fallé. Le digo, podrás no haber fallado, pero si no tienes convicción en esto que la iglesia te pide, es igual, estás vacío. Tienes que tener convicción y tienes que entender lo que la autoridad te lo dice para que lo hagas. Con amor, con convicción, con libertad. Porque no se trata de ser esclavos como los fariseos, sino más bien de ser libres como los hijos. La obediencia que nosotros le debemos a Dios es con convicción, como la que tiene el hijo con su padre y no como la que tiene el criado con su amo. Reflexionemos en nuestra vida, en este tiempo, cómo es que nosotros nos estamos moviendo. ¿Por convicción
o por el miedo al que dirán. La obediencia que yo le debo a la autoridad, ¿la hago por amor, por convicción o por temor a un castigo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos predica su palabra para que podamos entender los misterios que nos están siendo revelados, para que podamos entender y vivir en felicidad, en amor y en libertad. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez que cuando llegó Hernán Cortés a Veracruz y que vio todos los indígenas que estaban ahí, él se sintió un poco intimidado, pero vio que el pequeño ejército que él traía estaban mucho más intimidados que él. Y cuenta la leyenda que para que ninguno de ellos se fuera a escapar o pretendiera regresar a Europa, lo que Hernán Cortés hizo fue quemar las naves. De tal manera que ya no tenían opción, se tenían que quedar ahí. A veces nosotros tenemos que quemar nuestras naves para no volver atrás. Jesús en otro evangelio dice que aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del evangelio. Se trata de vivir en una convicción. Cuentan también que Pizarro en Perú, cuando llegó, él marcó una línea y dijo: todos los que quieran el éxito crucen esa línea. Muchos se quedaron atrás. Y los únicos 15 que cruzaron la línea son aquellos a los que se les llama los 15 de la fama. Parece que el día de hoy Jesús nos dice: tenemos la autoridad de aquel que nos da su palabra, pero nos hace falta la convicción. Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios para que eche raíces en nosotros y así podamos disfrutar los frutos de vida eterna, los frutos de la alegría, amor y paz. Que tengas un excelente día.